Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Puerto Rebelde, ideas y reflexiones en tiempos de crisis, parte de la programación especial del Instituto de Ciencias y Humanidades Alberto Neumann. Estamos terminando una de las semanas más complejas desde que se detectó el primer caso de coronavirus a principios de marzo en Chile. Más de 100 días han pasado y 100 días de incertidumbre y de mensajes confusos de parte del Ejecutivo. Una semana que además nos trajo la esperada precipitación en la zona central de Chile, pero que también nos volvió a mostrar la pobreza y la desigualdad, con campamentos desalojados, ciudadanos que exigen condiciones dignas para vivir. Comenzamos este nuevo capítulo de Puerto Rebelde y saludamos inmediatamente a nuestras y nuestro invitado. Vemos ahí a Janet Jara, ex subsecretaria de Previsión Social. Bienvenida, Janet, a Puerto Rebelde. Hola, Danilo, un gusto estar con ustedes hoy día. Gracias por acompañarnos. También vemos ahí a Mabel Zúñiga, presidenta regional de la ANEF. Hola, Mabel, bienvenida también a este programa. Hola, muchas gracias por la invitación y por la iniciativa del Instituto de Ciencias y Humanidades, Alberto. Gracias, Mabel. Y Flavio Salazar nos acompaña desde Santiago, vicerrector de investigación de la Universidad de Chile. Flavio, también bienvenido a Puerto Rebelde. Gracias, saludo a los panelistas y a ustedes por esta invitación. Bien, tenemos hartos temas, obviamente, una semana muy compleja, como lo decíamos, superamos ya los 170.000 contagios, más de 3.000 fallecidos según las versiones, las cifras oficiales del Ministerio de Salud, pero cifras que hoy día todavía no logramos traducir. Por eso queremos partir con Flavio para que un poco nos oriente, porque hay cifras confusas. Por un lado se nos entregan cifras de fallecidos, por ejemplo, de hace 5 o 6 días atrás, más de 200 casos, por ejemplo, diarios. Sin embargo, hoy día el Ministerio de Salud, parte de su centro de estadística, señala que se registrarían en Chile más de 5.000 casos. ¿Cómo se explica eso? Porque el Departamento de Estadística e Información de Salud ha entregado esta información a la OMS señalando que no existirían 3.000 casos, sino que sobre 5.000. Flavio, si tú nos puedes orientar un poco, porque precisamente hablábamos de las políticas erradas de comunicación del gobierno, que lo que han hecho es confundir a la ciudadanía. Bueno, sí, en realidad yo creo que ha habido un abordaje del tema comunicacional que ha sido errado desde el principio. Yo creo que principalmente por un miedo a compartir, ¿no es cierto?, la información y de alguna u otra forma recibir opiniones que no estén en la línea de lo que ellos pensaban hacer. Yo creo que por ahí está la explicación de por qué adoptan dentro de sus propias, digamos, políticas, formas de ir comunicando y de ir contando los casos y de ir proyectando que estaban en constante cuestión con el mundo académico, con el mundo científico y con los gremios de salud, que veían directamente que las cifras que estaban entregando no correspondían a la realidad que se estaba observando. Yo creo que eso permaneció en el tiempo, y a pesar de que esta explosión que se produjo después de estas señales equívocas de que estábamos saliendo al principio, no sé, que estábamos aplanando la curva y que ya íbamos a poder volver pronto a las actividades, generó un salto que de alguna u otra forma obviamente estremeció un poco la estrategia, pero de todas formas quedaron todos esos elementos de confusión y que tienen que ver con qué tipo de información están entregando, qué es lo que están contando. Algunos cuentan en algún momento los casos confirmados con certificados de análisis moleculares, de PCR. Otros cuentan casos que son diagnosticados sin todavía tener ese resultado. Y también están los casos de gente que muere en sus casas, porque eso no han sido contabilizados. Y en el fondo lo que se contabiliza son las muertes oficiales que se producen en los centros de salud, pero hay mucha gente que muere, sobre todo después que esta pandemia se ha ido, digamos, expandiendo hacia los sectores más populares. Mucha gente muere en sus casas, no alcanza a llegar a los centros de salud y muchas veces no queda registrada. Entonces yo creo que están las grandes diferencias, pero como tú dices, si son tantas las cifras y uno está tan confundido y no tiene realmente una voz única, yo no te puedo decir cuál es la cifra verdadera, y eso es lo más terrible. No sabemos cuál es la cifra verdadera. Los científicos dijeron hace un tiempo atrás que ya habíamos perdido de vista el tema de la curva, y eso es lo que ha sucedido. No tenemos mucha idea realmente de lo que está pasando, pero que es grave, es grave. Sí, Flavio, ahí como para complementar algo, porque si bien es cierto, los números son, por ejemplo, el día sábado fueron más de 200, más de 300 casos, por ejemplo.
y solo 29 correspondían al día. Entonces, se supone que según esas cifras se estaría aplanando la curva. Sin embargo, esa información es tremendamente confusa. No hay un acuerdo a nivel internacional porque además Chile se compara con otros países, siempre está la relación con otros países. Entonces no hay una mirada única desde la OMS, con todas las críticas y cuestionamientos que puede tener, pero que por lo menos dé orientaciones centrales para todos los países para que las cifras también sean comparables también con el resto del mundo. Bueno, pero ahí también están los factores políticos. Yo aquí no quiero, o sea, en el fondo hay un tema que tiene que ver con las comunicaciones de los gobiernos. La OMS da algunas indicaciones, pero los países realmente han actuado como han querido. Las cifras confiables están todas discutidas en todas partes. Suecia con Noruega, Francia con España, Brasil dejó de registrar cierta cantidad de muertes, pero todos esos elementos tienen que ver con decisiones más bien políticas. Yo creo que el tema que nos puede servir a nosotros como para poder orientar una discusión tiene que ver con que no se ha hecho en forma transparente acá en Chile, por lo menos. En otros países probablemente algunos sí, otros no, es muy difícil saberlo, pero en Chile sí, queda claramente, digamos, demostrado que no ha habido una transparencia en la entrega de datos, ni una uniformidad respecto a los criterios que se utilizan, y la comunicación es pésima porque no lo entienden ni siquiera los expertos. Imagínense cómo lo va a entender el ciudadano, digamos, de a pie, cuando no le entregan números que en realidad no significan nada. Un día son 200, otro día son 19, otro día son 280. Entonces, es muy difícil de esta forma tener un criterio que, digamos, sea científico. Pero que los que pudiesen existir, obviamente que existen, pero no lo han aplicado por razones políticas. Lo que es concreto es el nivel de la crisis de la salud, y precisamente queremos entrar ahí con Mabel para que nos pueda un poco contar de lo que está sucediendo en el hospital, en los funcionarios públicos sobre todo, porque es evidente la crisis. Ahí uno la ve cuando dice, bueno, las cifras pueden estar, hay una mala política comunicacional del gobierno, pero sin embargo uno ve cómo están hoy día los hospitales hacinados, la falta de elementos, era impresionante ver en estos días con la lluvia cómo trasladaban a personas desde unas carpas. Esa es la realidad concreta. Y eso no solamente lo viven las personas que están afectadas, sino que también los funcionarios de la salud. Mabel, ¿cómo han visto ustedes y diagnostican lo que está sucediendo hoy en día en Chile? Los funcionarios de la salud, desde el inicio de este proceso que vienen dando señales y advirtiendo, ¿verdad? Tanto al interior del ministerio como al exterior, incluso en algunos lugares, aquí mismo en Valparaíso, nosotros ya en marzo teníamos a los compañeros y compañeras del Gustavo Frique saliendo a la calle, haciendo manifestaciones respecto a las condiciones con las que estaban enfrentando la pandemia en términos de la seguridad de los funcionarios, los altos niveles de contagio que hay precisamente entre los funcionarios de la salud es altamente preocupante y es de responsabilidad exclusiva del gobierno. Recordemos incluso que el tema de la salud pública en Chile, de la red de atención primaria de salud, ya venía desde hace mucho tiempo en una crisis profunda, tremenda respecto de carencia de insumos. En octubre del año pasado las demandas eran por gasa en los hospitales y en los centros de salud. O sea, las condiciones del sistema de salud han sido denunciadas desde hace mucho tiempo y obviamente esas condiciones estaban a la base del conflicto para enfrentar la pandemia. Y desgraciadamente hoy día tenemos también compañeros y compañeras muertos. Tenemos una compañera de la FENAL muerta en el hospital Van Buren, ¿verdad? Y un alto porcentaje de funcionarios contagiados. Pero además, y a propósito de esto de las cifras, y lo habíamos dicho, estuvimos en la Intendencia de Valparaíso incluso con los trabajadores de la salud entregando demanda a propósito de que ya estaban cuestionadas las cifras. Nosotros a partir de los reportes que nos entregaban nuestros compañeros en el servicio médico legal y también en los mismos sistemas de salud, no cuadraban las cifras. No había, Valparaíso durante varias semanas aparecía casi sin contagios, siendo que sí habían contagios y ya teníamos trabajadores infectados. Sin embargo, el tema del famoso test, ¿verdad? La oportunidad de la implementación y la aplicación del test no generaban estas diferencias entre la versión oficial, ¿verdad? Y lo que nuestros compañeros y compañeras podían
darse cuenta a propósito de lo que estaban atendiendo. A mucha gente falleció por efecto del COVID, ingresó incluso a los centros del servicio médico legal y con otras causas de muerte, porque les ponían como causa de muerte la enfermedad de base, porque no estaba el resultado del test, en circunstancias de que había sido precisamente la causa fundamental de muerte el COVID. Entonces, claramente, nosotros ya decíamos, y de hecho levantamos algunas imágenes, que decían que nos estaban escondiendo a los muertos, están escondiendo a nuestros muertos. Y el problema fundamental, creo yo, y con esto termino, creo yo, de la diferencia de los datos, que solo responde a una política comunicacional y a mantener la lógica con la que quiere operar este gobierno para poder salvaguardar los intereses del sector privilegiado al cual defiende. El problema fundamental de la diferencia de datos está en que el dato, en cualquier orden estadístico, el dato no es una cifra porque sí, el dato permite tomar decisiones y decisiones oportunas. El dato habría permitido generar mejores condiciones para la trazabilidad, ¿verdad? Para poder resguardar al resto de la población de las posibilidades de contagio. Y yo creo que el problema fundamental, porque estamos con un gobierno que es asesino, frente a un gobierno asesino, que no le importa la vida de las personas, creo que lo que aquí ocurrió es que efectivamente ellos intentaron y han intentado cambiar la cifra o comunicacionalmente manejar este tema de la cifra para mantener y seguir salvaguardando su política de mercado neoliberal. Sí, Mabel un poco lo plantea, el tema de esta política comunicacional, lo veíamos esta semana con este instructivo que apareció, donde se señalaba cómo entregar las cajas, por ejemplo, de mercadería, que nos pareció terrible, cómo el show mediático en el fondo, que venía ya reflejado en los medios de comunicación. Y a preguntarte precisamente porque ha habido una cierta, la comunicación desde el gobierno es decir que los ciudadanos somos los responsables y culpables. De hecho, cuando se le preguntaba al ministro esta semana sobre si había una cuota de mea culpa de parte del ministerio, dijo que no, que la responsabilidad única era de un bicho que se llamaba coronavirus. Esa es la poca empatía que existe. Entonces, preguntarte, Janet, principalmente por todas estas políticas que ha implementado el gobierno, estas políticas sociales, de la caja de mercadería, de que los trabajadores al final hemos tenido que pagar, obviamente, esta crisis sanitaria. ¿Cuál es el diagnóstico y tu mirada y tu opinión sobre las políticas implementadas desde el gobierno? Mira, Danilo, yo creo que en la forma en que el gobierno ha enfrentado la crisis pasa un poco lo que contaba la Mabel, ¿no? Que la crisis de la salud hoy día es profunda, pero no hay que olvidar que venía desde antes. Estaba sin insumos la salud, incluso habían hasta problemas de gasa, tú lo dices muy bien, porque en el fondo una cosa que uno considera tan esencial, un insumo tan básico, pero que faltaba en los hospitales. Y en materia de seguridad social y de protección social como país nos pasa lo mismo hace muchos años. Tenemos una red de protección social que se ha construido, pero que no ha logrado dar la tranquilidad, la seguridad a las personas para poder tener un vivir tranquilo y digno. Entonces, cuando el gobierno hoy día decide enfrentar la pandemia, lo hace en el marco de esta Constitución y sin ninguna voluntad de forzar las cosas hacia aplicar una lógica de derechos sociales, sino que precisamente desde la mirada más neoliberal, ¿no? Desde la dádiva, desde la limosna, desde el subsidio. Y en ese sentido, fíjate que todo lo que ha hecho, por un lado, en materia de políticas públicas de protección al empleo, que en realidad la ley se llama incluso de protección, perdón, de aumento de las coberturas del seguro de cesantía, ni siquiera se llama de protección al empleo, es un tema comunicacional, lo que ha hecho es que los trabajadores han terminado pagando el costo en primera línea de su propia, de la propia precariedad laboral del sistema. En el tema de las cajas y lo que tú señalabas con la minuta, si uno lo piensa un poquito nomás, imagínate que todavía yo creo que las personas se preguntan si le corresponde o no le corresponde recibir cajas. Si tiene que estar o no tiene que estar en el 40%, en el registro social de hogares. Pero lo único que el gobierno se preocupó de tener claro fue la minuta donde decía cómo había que tomarse la foto.
Las instrucciones de cómo se tenían que entregar las cajas nunca han estado claras. Y se van pasando la pelota a los alcaldes, y de los alcaldes la trasladan a los dirigentes vecinales para ver a quién llegar y a quién no llegar, pero el gobierno sí se preocupó de escribir cómo había que tomarse la foto. Entonces realmente es una vergüenza. Yo creo que da cuenta de toda la precariedad de nuestro sistema preexistente, pero además del afán de este gobierno por profundizar esa precariedad. Y yo voy a agregar un solo dato más. Mira, todas estas donaciones que está haciendo el empresariado chileno se dan en el marco precisamente del Estado subsidiario y de la necesidad de fondo y de cambio de la Constitución, porque algo que no ha salido mucho a la luz pública, pero que junto con todas las donaciones está cursando una política tributaria de donaciones que generan crédito contra los impuestos. Impuestos Internos sacó una circular por el COVID y todo lo que podía reflejarse como gasto por parte de los empresarios, que es una circular muy amplia que les permite hacer una enorme cantidad de imputaciones a los gastos. Entonces, el próximo año, cuando las empresas tengan que declarar, ¿cierto?, sus utilidades, todas esas utilidades van a ser menores y vamos a recaudar como Estado menos impuestos porque van a haber muchos gastos asociados al COVID que no eran donaciones, liberalidades, efectivamente, sino que eran ahorros tributarios. Entonces son diferentes miradas, ¿no? Eso está pasándonos ahora y con una falta de credibilidad tremenda en el Estado. Lo decía Flavio, el tema de las cifras, lo decía Mabel también, el tema de cómo nos ocultan los muertos. Entonces, en el fondo, uno no sabe muy bien a qué atenerse, ¿no? Y eso genera más incertidumbre. Quería preguntarte ahí en la misma línea, porque tú decías de estos beneficios que hoy día tienen los grandes empresarios, pero precisamente va en la línea contraria a lo que están planteando algunos parlamentarios, y también se ha escuchado desde la ciudadanía, esta idea de que los súper ricos puedan pagar un impuesto especial por única vez. Ni siquiera es una señal para equiparar de alguna manera la cancha o la desigualdad en Chile, sino que en esta oportunidad de crisis los súper ricos lo hagan. ¿Cuál es tu opinión? Porque al parecer va en la línea contraria a lo que tú nos estás planteando. Fíjate que yo considero que es una medida necesaria, una medida indispensable, y además es una medida que se está dando en el debate internacional también. A mí me llama la atención la cantidad de gente que responde por redes sociales y que dice, no, pero con mis utilidades no se metan, o no me vayan a sacar la plata. Yo digo, chuta, que hay gente que se cree súper rica en este país, si esto no es para los trabajadores, esto estamos hablando para aquellos que están en la punta de la aguja socioeconómica, las familias más ricas que uno las podría contar, no sé, con un par de más. 5.228 familias. En la propuesta de la CUT, al menos, y en el estudio de los economistas, estamos hablando de 5.400, que tienen un patrimonio superior a los 5.000 millones de dólares. Entre ellos la familia del presidente Piñera. Que tiene mucho más que eso, porque él tiene alrededor de 12.000 y tantos millones de dólares. Entonces, es un impuesto, y es súper pequeño el impuesto para el tremendo patrimonio que ellos tienen. Disculpa que te haya interrumpido. No, para nada. Es que es verdad, lo que pasa es que a mí de verdad que me ha llamado la atención la cantidad de gente así como con mi plata no te metas. Yo digo, chupaya, que estamos confundidos parece, porque yo creo que parte de lo que ha hecho un poco el sistema, ¿no? Este tema de llamarle emprendimiento al trabajo precario, de llamarle clase media a los asalariados, de entender que uno no era un pequeño empresario, sino que en realidad era un trabajador, ha sido un poquito enfrentar la realidad, esto. Ha servido, yo creo, y espero, si algo tenga como enseñanza, digamos, que me imagino que van a ser muchas, también enfrentar la realidad social. Y bueno, y en materia del impuesto, mira, hasta los organismos internacionales más conservadores hoy día están hablando de aquello, o sea, no solamente los que estamos en el ámbito de la izquierda o del progresismo, sino que es una medida de política pública de carácter redistributivo, sumamente acotada, de emergencia, que es bienvenida. O sea, es que solo agregar una cosita, si me permiten, colegas y Danilo, perdonen. Se señala a veces que si Chile genera impuestos como estos, los capitales no van a venir a invertir al país. Mira, eso es... O sea, ¿cómo te lo explico? Chile tiene una tasa impositiva sumamente conveniente para la empresa, en general, por eso hay tanta inversión en nuestro país, y esto es un impuesto por única vez. Entonces, en realidad,
Es un argumento que no tiene sustento. Sí. Y además que está relacionado con familias que viven acá en Chile, entonces, entre ellos Piñera y sus compañeros de curso, entonces como son chilenos en el fondo aportando a la crisis. Además, aun cuando, disculpa, pero aun cuando fuera permanente ese impuesto, que ojalá lo fuera, ese impuesto, la materia prima en Chile y el nivel de riquezas que tiene Chile son lo suficientemente tentadoras para todas las empresas para poder generar inversión. Entonces, y prácticamente todos los países, ayer salió un estudio del Times de los países que han manejado mejor la crisis, los 11 países que han manejado, y un elemento común que tenían esos países, esos 11 países, donde obviamente Chile no está, y donde el único país latinoamericano que estaba de Sudamérica era Argentina, el elemento común tenía precisamente en esto, precisamente en cómo habían manejado la crisis sanitaria y el elemento del resguardo económico de la familia a partir de sistemas solidarios. Porque finalmente un impuesto de los más ricos significa una acción solidaria también. Sí. No, importante lo que dice Mabel, porque al final lo que está sucediendo, si nosotros usamos la triada entre Estados Unidos, Brasil y Chile, somos los países más golpeados, precisamente los países más neoliberales del continente. Entonces, no es menor que no estemos, que no seamos parte de estas cifras de cómo hemos ido resolviendo la crisis. Y ahí preguntarle a Flavio, porque precisamente el rol de la universidad es importantísimo, pero cuando tenemos un gobierno que no solamente viene de esta crisis sanitaria, sino que viene desde el 18 de octubre, no escuchando a la ciudadanía, armando mesas de trabajo, armando acuerdos de espalda, acuerdos en la cocina, como el acuerdo que también se quiere levantar ahora, próximamente, este acuerdo social. Entonces, ¿cuál es el rol que tiene la universidad ahí y el aporte que, porque al parecer es un gobierno que no escucha, que no toma en cuenta las opiniones y el mundo científico al que tú representas tiene mucho que decir y ha sido como invisibilizado a propósito de lo que sucedió con la presidenta del Colegio Médico además, que además la derecha ha sido bastante, ni siquiera cruel, ha utilizado toda esta información falsa para denigrar, y hay un tema de clase también que aparece de manera muy violenta. Misógena. Bueno, mira, yo cuando intervine anteriormente me referí un poco al tema de internacionalizar un poco la problemática, porque yo creo que hay un elemento que es, digamos, fundamental y que tiene que ver con el sistema socioeconómico. Yo creo que en el fondo, el gobierno de Chile representa un extremismo de una visión, pero que es una visión que ha sido transversal a nivel global. Por lo tanto, la crisis que se ha manifestado hoy día con la pandemia es una crisis social que ha afectado a todos los estados liberales. O sea, a España, a Italia, porque ellos desmantelaron en Europa durante los últimos 30 años todo el estado de bienestar que tenían y lo han precarizado de forma tal de que se querían acercar un poco a este, digamos, oasis ideológico que es el neoliberalismo extremo que se aplica en Chile, donde se pensaba de que cada uno al rascarse por sí mismo iba a estar a salvo. En una situación como esta, queda totalmente demostrado la precariedad de esta visión, porque obviamente nosotros en las sociedades en las cuales hay tantas desigualdades, el impacto que se produce cuando hay una amenaza de este tipo es enorme, o sea, eso se veía venir cuando empezaron las primeras cuarentenas, cuando empezaron los primeros contagios en Las Condes, en Lo Barnechea y se tomaba, uno ya podía prever que esto iba a tener un tremendo impacto en Santiago y en las zonas periféricas, lo mismo que sucede en Brasil y lo mismo que también sucede en Estados Unidos. Y lo mismo sucede en Italia. ¿No creen ustedes que en Estados Unidos los que están muriéndose son las personas blancas que viven en, no sé, con Beverly Hills? Son los barrios pauperizados, ¿no es cierto? Los barrios de la gente, ¿no es cierto? De los negros, los latinos. Entonces, hay un elemento que tiene que ver con el sistema, obviamente. Y eso es lo que yo creo que hay que, como de alguna forma, destacar. Porque si no, nos vamos a quedar en una crítica con un gobierno, con unos personajes que realmente son casi, como te puedo decir, caricaturesco, ¿no es cierto?, el ministro de Salud, etcétera. Pero en el fondo ellos representan una visión que ha predominado durante más de 30 años en Chile y que ha sido representada por diversos gobiernos, y eso tenemos que tenerlo claro, porque la solución entonces está en plantearnos un sistema distinto, un sistema diferente, que de alguna u otra forma
tenga más que ver con lo que se mencionó acá, los elementos de solidaridad, los elementos de justicia social y los elementos de justicia económica. Entonces, cuando se plantea el tema de generar un impuesto, lo que se está planteando no es un impuesto a las personas, es un impuesto al capital. El capital que circula, porque esa plata no la usa Piñera ni lo usan los empresarios para comprarse nada. Si es demasiada plata, no se podrían comprar. ¿Qué se van a comprar? No se compran nada. Esa es plata que se utiliza en el fondo, para generar más ganancias. Por lo tanto, de esas ganancias, de esa plata que está allí, que es capital, se espera una redistribución. Ahora, los gobiernos lo hacen de diversas formas. Nosotros tenemos que ir planificando cómo en el futuro, permanentemente, como decían anteriormente las panelistas, ¿no es cierto?, cómo permanentemente nosotros podamos agravar ese capital para poder hacer una redistribución y no tener estos tremendos problemas digamos, de injusticia social que se manifiesta para poder mantenerlo en violencia, ¿no es cierto?, violencia contra las personas, violencia contra las minorías, violencia contra las etnias, porque en el fondo son todas reacciones que intentan mantener a la fuerza un sistema que realmente hace agua por todas partes. Eso es como, y la ciencia y las universidades lo estamos tratando de evidenciar desde el punto de vista digamos, de los datos, de la evidencia, de los saberes, pero son temas que tienen que tocarse a todo nivel, a nivel político, a nivel social. Entonces, nuestro aporte como universidad está en tratar de articular un debate, en generar propuestas, pero es el pueblo, en definitiva, el que tiene que tomar las riendas para poder generar un cambio. O sea, en el fondo, las comisiones de expertos solamente no solucionan nada, a lo más pueden generar un cierto tipo de debate. Pero yo realmente creo que lo que está en crisis hoy día, más que la forma totalmente equívoca que ha actuado el gobierno, es un sistema con el cual no puede responder a una pandemia de este tipo. Importante lo que dice Flavio, como en tres dimensiones. La primera está relacionada con que hoy día también la academia está en tela de juicio. Las disciplinas del conocimiento, cómo se han puesto a disposición. El concepto de universidad, como lo concebíamos, también está en tela de juicio. Esta crisis también nos está permitiendo repensar cómo aportan las universidades a los procesos. Y es bueno lo que plantea Flavio en el sentido de que es la ciudadanía empoderada, son las comunidades que son los llamados a construir de manera colectiva el devenir de este país. Y lo otro que parece interesante también lo que plantea Flavio, y ahí para eso, para pasar a Mabel, está relacionado con que los grandes ricos se han hecho millonarios por esta especulación financiera. Ya lo decía ahí nuestro colega Sergio Jara, que el presidente Piñera y sus amigos no se hicieron ricos haciendo ladrillos y vendiendo ladrillos para hacer casa. Se hicieron ricos especulando con los recursos de todos nosotros. Entonces, ese impuesto está en esa línea también, para contextualizarlo también de lo que nos plantea el Flavio de esta crisis del sistema neoliberal. Y ahí, preguntarte, Mabel, porque la crisis demostró otra cosa también. Las personas que tenían una situación que o se creía clase media, porque es una construcción también simbólica que se ha levantado en este país, las personas que vivían con empleos precarizados, al día que tenían un sueldo, no sé, sobre 1 millón de pesos, y trabajaban con boleta de honorario, en un empleo precarizado, al día siguiente dejaron de recibir eso y pasaron a ser pobres. Eso es lo concreto, cuando no tenemos un Estado protector. ¿Cuál es la reflexión que podemos hacer desde ahí, Mabel? Es que claro, o sea, bueno, es para largo, ¿eh? Porque en realidad esto subyace desde la concepción de este modelo en términos de borrar la condición de clase de los trabajadores. En sus conciencias, ¿verdad? Esta lógica del emprendedor, este cambio de cultura, del sálvate solo, del individualismo, del exitismo, de que yo tenía un pollito y después tuve un gallinero y al final me hice rico. En esa lógica, en esta lógica de incentivar el arribismo, el exitismo, de desmantelar los elementos fundamentales que estaban en los currículum escolares en términos de la solidaridad, el desarrollo del pensamiento y pasar a planos de competitividad excesiva, ¿verdad? En términos de cultura, de convertir a la cultura en una especie de industria también. Todos estos elementos que son parte del engranaje del modelo, hoy día quedan tremendamente descubiertos y se empiezan a visibilizar. Entonces todos los locos que veníamos diciendo desde hace tanto tiempo que éramos clase trabajadora, ¿verdad?
y que todos éramos clase trabajadora, y que teníamos que asumirnos en esa condición y por tanto buscar la unidad de esa clase trabajadora, finalmente hoy día se da la razón, porque efectivamente el neoliberalismo se sustenta fundamentalmente en la precariedad de los trabajadores y en esta división que hace a partir del código laboral, etcétera, y disculpen, pero también de las reformas que vinieron después, que inhiben los procesos también de negociaciones ramales, etcétera. Entonces, tenemos hoy día esta situación de un 38% de fuerza laboral en la informalidad, y de aquella que, entre comillas, debiese ser la fuerza laboral formal, está el 20% en condiciones de subcontrataciones de empleo, por tanto dependen también de algunos otros emprendedores. Entonces, por tanto, tenemos hoy día la mayoría de la fuerza laboral en condiciones paupérrimas y de pobreza absoluta y de hambre, en concreto. Cuando tenemos el desmantelamiento de las industrias, o sea, aquí en Valparaíso, no tenemos industrias, y aquí la gente trabaja al día. Los únicos que tenemos contrato somos los funcionarios públicos, y que es precario porque es a honorario o es contrata, ¿verdad? Y los trabajadores portuarios, que sus contratos son por turno. El resto, el trabajador del comercio, comercios que están cerrados, y esos son los que tienen contrato. El resto es todo trabajador que funciona al día, que vive al día, pueblo que vive al día, el microempresario, que en realidad se siente microempresario, pero no lo es un cesante disfrazado. Entonces, hoy día eso quedó absolutamente al descubierto, el tema de la cultura y del arte, la cantidad de artesanos, la cantidad de artistas, que los que cantaban en los restaurantes, en los bares, en los hoteles, ¿verdad? Tremendos artistas porteños, ¿verdad? Que están pasando hambre, están en condiciones de hambre, porque tampoco hubo políticas culturales ni políticas laborales que consideraran el arte como un trabajo, ¿verdad? Entonces, claro, efectivamente hoy día todo eso quedó al descubierto, y por tanto volvemos a la contradicción. Y fíjate que las medidas de este gobierno, que por supuesto este es un gobierno ya de extremo neoliberalismo, y de acumulación permanente de la riqueza, pero las medidas de este gobierno, lo que han hecho y lo que han intentado hacer, han demostrado también, porque ellos han insistido permanentemente, incluso hasta con los permisos, y las cuarentenas no son reales. Si tienes a la gente trabajando, igual en cuarentena en Santiago, solo el 30% está en confinamiento, el resto anda en las calles. Las cuarentenas no son de verdad, porque necesitan a los trabajadores, porque quedó claro que para la acumulación de la riqueza y del capital necesitan la fuerza laboral. O sea, hasta aquí todos decían, ¿verdad?, que la inversión y que el capital son el motor y el desarrollo. Sin trabajadores no hay motor ni desarrollo. Entonces, nos necesitan. ¿Por qué insisten en el retorno? ¿Por qué Bolsonaro hace lo que hace? ¿Por qué Trump hace lo que hace? Porque necesitan la fuerza de la clase trabajadora. Y es la clase trabajadora la que tiene que empezar a entender el rol fundamental que tiene y para dónde quiere que se acumule la riqueza. Entonces, claro, ahí entro en otro tema que tiene que ver con que, por ejemplo, el tema del Parlamento y de la oposición. ¿Cuál oposición? ¿Oposición a qué? ¿A qué es la oposición? ¿Cuánta oposición al neoliberalismo tenemos en el Parlamento? ¿Cuánta? El neoliberalismo es mayoría en el Parlamento. Es mayoría. Entonces, cuando decimos la gente vota mal, la gente no hace bien la pega, le hemos enseñado esto, po.
Entonces, la responsabilidad, por supuesto que no es de las y los trabajadores, por supuesto que no. La responsabilidad de la pandemia está en aquellos que toman las decisiones y que las han tomado mal, porque han tratado de defender los intereses y los privilegios de la clase dominante. Fíjate que para los países, para todos los países, para enfrentar situaciones tan dramáticas como esta, porque claramente esta es una pandemia histórica, podremos discutir otro día respecto al origen de la pandemia, hay miles de teorías, pero respecto fundamentalmente de que es la pandemia más grande que hemos vivido en nuestra historia, la mayoría de los países tienen tres opciones, solo tres opciones para hacerle frente en términos de mantener niveles de estabilidad y de asegurar los confinamientos que permiten que no se extienda. Y esos tienen que ver con recursos económicos. ¿De dónde sacan recursos económicos los países? O los sacan endeudándose, ¿verdad? A través de deudas de los estados, a través de reducir, de tomar todo lo que tiene que ver con los recursos del propio Estado, o a través de incrementar impuestos. En un modelo neoliberal va a funcionar solo la segunda opción. No se van a endeudar, ni le van a poner impuestos a las grandes empresas y a los súper ricos del país, en ningún país del mundo, ni que sea neoliberal. ¿Dónde van a ir? Van a ir a echar mano del capital que tiene el pueblo chileno. ¿Dónde está ese capital? En lo que hemos recaudado y que tenemos como Estado a través de las prestaciones que entrega el Estado. Presupuesto base cero este año. Eso es lo que están implementando. Le van a desmantelar al Estado chileno para hacer frente a eso, pero no les van a tocar un peso, ni un solo peso a los dueños del capital. Ni un solo peso. Entonces, eso a ti te indica qué es lo que nosotros debemos hacer, por dónde debemos caminar, porque claramente con la condición y la correlación de fuerza que existe al interior del Parlamento, tampoco ganamos los trabajadores, tampoco, vamos a perder. Entonces, cuando uno mira en términos generales, puede empezar a darse cuenta que lo que necesitamos es avanzar por un camino donde nos pongamos de acuerdo como clase. Bueno, otro de los temas que ha estado en la palestra y fue uno de los temas principales, las demandas principales de la movilización social que partió el 18 de octubre, es el tema precisamente de las pensiones, de los fondos. Y han habido varias iniciativas esta semana que nos gustaría que Janet nos pudiera contar un poco sobre, por ejemplo, este corralito, pero además sobre esta opción de que podamos retirar un proyecto presentado por algunos senadores, el 10% de nuestros recursos. Pero hay otros que plantean algo mucho más osado, que es que sean las utilidades de las grandes, de las AFP, en este caso, que se repartan con los que somos parte del sistema de pensiones en Chile. Janet, si nos puedes aclarar un poco estos puntos y cuál es tu mirada y tu opinión también. Y mira, lo primero que quería comentar, yo creo que toda esta crisis, como tú señalas, Danilo, social, política, también institucional, ¿no? Porque hay una crisis tremenda de credibilidad en las instituciones, de sentido de pertenencia, de sentido de representatividad de los partidos políticos, del Parlamento, es algo que nos pone hartos desafíos, y la Mabel lo tocaba súper bien el tema, yo creo, porque el sistema neoliberal cuando se instala, no solo se instala en lo económico, también en lo institucional, con la Constitución que deja todos los amarres hechos, pero además en lo cultural. De una u otra forma nos ha ido permeando, ¿no? Y durante mucho tiempo la sociedad chilena durmió el sueño de que el consumo y los bienes eran así como el sueño de la mejor vida en 3 cuotas, páguelo en cuotas. Y hoy día eso se ha ido derrumbando y estamos entonces discutiendo cómo hacer cambios más sustantivos. Y en materia de pensiones, eso ha pasado, yo diría que desde el 2016 en adelante, de forma muy abrupta, muy importante, con el movimiento Norma AFP que instaló el tema de las pensiones en la agenda pública. Y hoy día nos encontramos en un momento en el cual, fíjate que curiosamente hay un proyecto de reforma de pensiones del gobierno de Piñera en el Congreso,
que está discutiéndose en el Senado actualmente y que no ha avanzado, por cierto que no modifique el modelo, sino que lo que hace es buscarle algún tipo de subsidios para tapar un par de agujeros que tiene por ahí, pero bien chiquititos los agujeros, ¿eh? Nadie se haga mucha expectativa, ni siquiera para la tapada de agujeros, esa gotita, ese pegamento sirvió mucho. Y no ha avanzado, yo dudo que avance, pero además hay varios proyectos, como tú señalabas, que parten de los parlamentarios. Y lo primero que tengo que contarle al respecto es que es bien probable que todos aquellos sean declarados inconstitucionales, porque la Constitución del 80 establece que en este tipo de materias de seguridad social la iniciativa es del Ejecutivo, es decir, del presidente. Lo que pasa es que uno se representa en la cabeza la idea de que en el Parlamento se hacen las leyes, pero Chile tiene un sistema colegislador, de ejecutivo y legislativo. Aquí el poder del presidente influye mucho en la formación de las leyes. Ese es nuestro sistema de cómo se arman las leyes. Bueno, dicho eso, fíjate que el proyecto que presentaron los senadores lo que establece es que las personas puedan sacar el 10% de su fondo de FP con el compromiso luego de reintegrarlo en algún minuto, ¿ya? Yo creo que lo hacen pensando en que con fondos tan bajos que las personas han podido acumular, me imagino yo, se necesita hoy día algunas lucas para enfrentar la emergencia, pero también es cierto que si hoy día hay pocas pensiones, mañana con menos fondos van a haber menos pensiones. Pero fíjate que mi opinión al respecto es que si nosotros sacamos los fondos de pensiones para enfrentar esta crisis, es como de nuevo hacer que los costos de la crisis se asuman individualmente. Como aquí lo que tenemos son cuentas individuales, es como si yo tuviera una cuenta de ahorro, entonces yo he hecho mano a mis propios ahorros para enfrentar la crisis. Entonces, yo creo que hay que darle una vuelta, ir viendo cómo evolucionan las cosas, pero lo cierto es que lo principal sería que el Estado tuviera una red de protección social potente, o sea, que este ingreso de emergencia se transformara en una renta básica universal que le permitiera a las personas hacer la cuarentena. Se está discutiendo además, yo estuve el miércoles en la Comisión de Hacienda de la Cámara exponiendo, invitada por el diputado Daniel Núñez, pero se está discutiendo además algo que se va a votar el próximo miércoles, que es que tú no te puedas cambiar entre fondos más que de al lado, al adyacente, ¿no? Entonces, si tú estás en el A y te quieres ir al E, ya no puedes, tienes que irte primero al B, después del B al C, y así sucesivamente. Y cada uno de estos cambios, en vez de demorarse 4 días, se podría demorar hasta 30 días. Y esa indicación se hace, es una indicación del gobierno del presidente Piñera, se hace en conjunto con la discusión de una regulación a los asesores financieros, ¿ya? Entonces, que a estas personas que recomiendan cambios de fondo y que hace que muchas personas efectivamente sigan esa recomendación y se muevan, y a la vez eso produce cambio en el valor de los fondos. Es un fenómeno bien complejo, digamos, porque produce a veces que cuando el cambio es muy masivo, el fondo en vez de subir baje el precio y se produzca todo un efecto en cadena. En mi opinión, sin duda hay que regular a los que dan asesoría, sin duda. A los que asesoran personalmente a una persona, individualmente a una persona, o masivamente a través de videos, de medios de comunicación, ¿cierto? Y hay algunas empresas bien conocidas en ese tipo de materia. Empresas que además han aprovechado la capitalización individual también como otro espacio de negocio, el de la asesoría financiera. O sea, aquí las pensiones han sido tratadas como un negocio que ha dado harto lucro para varios. Y muy bajas para los trabajadores, claro. Muy bajas pensiones para la gran mayoría. Claro. Pero eso no quiere decir que en el contexto de un sistema privado como el que nosotros tenemos, tú dejes sin ninguna posibilidad a los trabajadores al menos de intentar resguardarse. Hoy día quien se quiera cambiar, por ejemplo, de la A a la E va a tener que demorarse 120 días. Imagínate, o sea, llevamos menos de 100 días en esta crisis. Entonces, estamos en una situación en la cual, si la respuesta del gobierno para la debacle que están viviendo los fondos de pensiones es que las personas no se puedan cambiar de fondo sin hacer responsable a quien tú le has pagado toda la vida, que es la FP, para que te administre dichos fondos, de que les vaya bien o les vaya mal, es una respuesta absolutamente insuficiente. Y repartir, Janet, disculpe, y de repartir las utilidades de la FP, por ejemplo. Por supuesto, sobre todo en aquellas personas que están cercanas a jubilarse, porque mira, los que están cercanos a jubilarse no van a tener ninguna posibilidad de recuperar esos fondos. En este sistema, por cierto, aquí la propuesta de fondo es cambiar el sistema de pensiones, que en Chile es privado, no es de seguridad social, y podríamos conversar como 10 horas de eso, pero no es el objeto de este conversatorio, pero es un sistema privado, no tiene enfoque de derecho, no tiene beneficio definido. Básicamente, mira, ¿sabes qué? Un puro dato, los sistemas en el mundo operan
es que ante una cantidad de años cotizados que tiene una persona, se le garantiza que al menos su pensión va a ser representativa de un porcentaje de su sueldo. Entonces, si yo cotice 10 años, por ejemplo, se compromete el país a que mi pensión va a ser al menos, no sé, el 40% de mi sueldo. Si yo cotice 20, el 50. Si yo cotice 30 años, el 60. O sea, hay una relación. En cambio, tú puedes aquí haber cotizado toda la vida y salir como salen las personas jubiladas hoy día. Los últimos jubilados el mes pasado, las mujeres, la mitad de las mujeres, Danilo, se financia una pensión de menos de 25.000 pesos. Ese es el dato de los que hoy día se están pensionando. Las mujeres se financian una pensión, la mitad de ellas, de menos de 25.000 pesos. Entonces, esto es una cuestión que no se va a solucionar con un par de bonitos, que no se va a solucionar tampoco la magnitud de la crisis sacando o no sacando el 10% de los fondos. Sí, a los que están hoy día a punto de jubilar, hay que apoyarlos. Y ahí el mecanismo de que la persona a quien uno mandató para que le administrara sus fondos, a quien le pagó durante toda su vida laboral, se haga responsable, es súper necesario. Porque hoy día se quiere regular a los asesores previsionales, y a mí me parece muy bien que se regulen los que dan estas recomendaciones. Cámbiese al A, cámbiese al B, y que se hagan responsables. Pero ¿y la AFP? Para allá no hay ninguna medida. Curioso, ¿no? Sí, bueno, es una de las demandas más evidentes que están en la calle, el cambio del sistema AFP, o sea, señalar que hay que derrumbar este sistema y construir otro. Janet, para ir cerrando esta parte, quería preguntarte por este proyecto que se presentó del pago de las no cuentas básicas. Vamos a ver una cápsula del abogado Luis Cuello y regresamos inmediatamente para poder discutir y debatir sobre esto. Después de varios tironeos y dilaciones, el Congreso aprobó una ley que garantizará en los hechos a toda la población el acceso a los servicios básicos durante la pandemia. Por 90 días, las empresas de agua potable, de luz eléctrica, de gas de cañería no podrán cortar el suministro a aquellas personas que no han podido pagarlo durante este periodo. Esto beneficiará al 60% más vulnerable de la población, a desempleados, adultos mayores. Pero pese a la urgencia, surgen obstáculos en el camino, puesto que el gobierno ha advertido que el proyecto de ley infringe la Constitución, que afectaría el derecho de propiedad de las empresas, y es por ello que ha amenazado con llevarlo al Tribunal Constitucional o incluso de vetar el proyecto de ley. No sería esta la primera vez que la administración de Piñera pone por delante los intereses particulares de un grupo de empresas, sacrificando ahora una necesidad vital de todas las personas como es el acceso al agua potable, a la luz eléctrica, que son elementos indispensables para cumplir con las tardías medidas de confinamiento. Bueno, ahí veíamos parte de las reflexiones de Luis Cuello, que nos cuenta un poco sobre este proyecto, sobre el no pago de las cuentas básicas, que es importante señalar que no es que haya un perdonazo, es que después de esta crisis vamos a tener que volver a repactar en el fondo esta deuda. Eso es importante señalarlo, es como el mundo al revés de alguna manera. No son estos beneficios que uno dijera, bueno, durante este tiempo no vamos a pagar las cuentas, por lo menos los sectores más pobres del país, sino que es una reprogramación que se hace después a futuro. Ya de tus opiniones. Mira, el gobierno ayer fue sumamente claro en su amenaza, ¿no? Dijo, nosotros vamos a analizar la constitucionalidad de este proyecto de ley y vamos a tomar medidas al respecto. Eso quiere decir que cuando a uno le dicen, fíjate que la Constitución no define la calidad de vida que tú tienes o no impacta en tu vida real, eso es falso. Por eso necesitamos cambiarla. ¿Qué más justo que los servicios básicos? O sea, estamos hablando de cosas mínimas. Imagínate a alguien que no tiene para pagar el agua. ¿Cómo se le va a cortar en la mitad de una pandemia? Pero aún así se pone énfasis en el acuerdo con las empresas que se ha hecho, las empresas sanitarias, las empresas eléctricas, y no está la mirada puesta en las personas. Un error grave, un error más del gobierno que lamento mucho porque este impacta pero directamente la vida de miles y miles de familias. Bien, gracias Janet. Vamos a ir a las reflexiones finales ya acá en Puerto Rebelde. Se nos ha pasado rápido en la conversación muy, muy interesante con Flavio, Mabel y Janet que nos acompañan en este panel. Y en las reflexiones finales de cada uno solamente instalar el tema de la salida de
Bananich del Ministerio de Salud y la llegada de Enrique París, a propósito precisamente de estas informaciones que entregó CIPER, el aporte también del periodismo de investigación, del periodismo serio obviamente, sobre estas cifras que estaban entregándose desde el Ministerio de Salud a la OMS, pero que no consideraban alrededor de 2.000 personas fallecidas, es un número muy importante. En estas reflexiones finales también los invito a sus opiniones sobre la salida de Bananich y la llegada de Enrique París al Ministerio de Salud. Flavio. Mira, lo primero que es decepcionante de todas formas, porque primero creo que Mañalich hizo un trabajo muy ideologizado, muy en la línea de lo que en el fondo él está acostumbrado en el manejo, digamos, de gestión de los temas de salud, con muy poca empatía, y yo creo que sufrió los efectos un poco de esa arrogancia. Pero a mí realmente Enrique París, a mí me genera mayor desconfianza aún. Yo creo que ya toda la historia que por lo menos nosotros vivimos durante el tiempo de él, que él fue presidente del Colegio Médico, etc., me parece que no va a cambiar mucho la situación, pero tampoco es esperable, de acuerdo a lo que hemos debatido acá, ¿no es cierto?, que con estas visiones que son permanentes en el gobierno y que no cambiaron con toda la explosión social que hubo, ¿no es cierto?, el 18 de octubre, donde se cuestionaron una serie de elementos que para la ciudadanía se le hicieron muy, muy claros. No hubo una reacción por parte del gobierno más que seguir generando, digamos, elementos dentro de su propia lógica. Y yo creo que sigue actuando, mientras esté el gobierno de Piñera va a seguir actuando dentro de su propia lógica. Por lo tanto, yo no puedo decir que estoy optimista. Estamos en una situación grave desde el punto de vista de la pandemia. Yo lo lamento, acá también se dijo, se advirtió, los trabajadores lo advirtieron, los trabajadores de la salud, los gremios, el colegio médico, los científicos también lo advertimos, pero estamos en medio de una situación que va a ser terrible para este país. O sea, yo creo que no basta la acción de un cambio de ministerio para poder revertir esto, y eso hay que ser muy claro y muy transparente. Yo creo que vamos a sufrir unas semanas muy dolorosas para nuestro país, porque va a morir mucha gente y va a haber un deterioro de la calidad de vida de las personas muy, muy fuerte. Entonces, a mí me parece que, por una parte, es un reconocimiento, ¿no es cierto? La situación ha obligado en todo este tiempo, el gobierno ha actuado de una forma y la evidencia lo ha obligado a ir cambiando postura, pero siempre manteniéndose en la misma lógica de lo que es su visión ideológica. Y yo creo que este cambio obedece a eso. Yo creo que ya era insostenible un ministro que estaba tan cuestionado y que ya prácticamente no tenía credibilidad por todos los errores acumulados en el tiempo, ¿no es cierto?, que van de lo que tú mencionaste al principio, esta cambio en las cifras que hace que nadie entienda nada, una estrategia que nunca se entendió desde el principio. Por lo tanto, yo creo que, bueno, esperemos que ojalá por lo menos el nuevo ministro tenga una actitud de diálogo, sobre todo con el colegio médico, de diálogo con la ciudadanía, ¿no es cierto?, con quienes están enfrentando la pandemia en primera persona, ¿no es cierto?, con las comunidades, con los alcaldes, con la salud primaria, porque si no hacen eso, y eso es lo que había que hacer desde el principio, o sea, este no es solo un tema médico, es una crisis social. Por lo tanto, por ejemplo, el hecho que se mencionó acá, que la gente que tenga precariedad y que tenga que vivir el día en Valparaíso, va a hacer que la cuarentena es muy difícil que resulte, porque objetivamente no se puede. No puede la gente hacer cuarentena si tiene que vivir de lo que gana durante el día, tiene que salir a trabajar, eso va a pasar de todas formas. ¿No? Entonces, todo esto que se ha intentado hacer, de culpar a la inconsciencia de las personas, al egoísmo de las personas, como que todo fuese subjetivo, como que todo fuese pasara porque nosotros deseáramos, ya, vamos a ser sensatos y se arreglara todo, pero lamentablemente son temas objetivos, hay precariedades de fondo que impiden que estas cuestiones funcionen. Entonces, se requiere un diálogo de muchos actores, porque tiene que estar conectado las medidas de salud con las medidas sociales, con la garantía de que la gente tenga un ingreso, con la garantía de que los niños tengan ciertas capacidades de responderse a sus necesidades, tanto salud mental como de desarrollo. O sea, está todo, y hoy día esa estrategia no existe. Lamentablemente, entonces estamos naufragando, realmente. Lamentablemente estamos bien en tiempos que son, y yo todas las veces que me han entrevistado, he tratado de no ser alarmista, pero ahora ya sería irresponsable no ser transparente y decir que realmente estamos en una situación que probablemente va a ser muy difícil durante las próximas semanas.
Importante lo que dice Flavio, cuarentena con protección social, con elementos importantes para que las familias puedan estar en sus casas. Obviamente las cuarentenas van a fracasar, eso es una cosa obvia. Y yo quiero reivindicar algo, una acción de CIPER y de Alejandra Matus, que pese a todas las críticas que hoy día hay en el periodismo, en la televisión tradicional, el periodismo de investigación, el periodismo serio, ha sido muy importante a la hora de develar estos datos y esta información. Así que agradecer obviamente el trabajo que hizo CIPER y también en su minuto la colega Alejandra Matus para reivindicar de alguna forma la labor del periodismo que ha sido tan criticada en el último tiempo. Eso es un tema aparte que me quería comentarle. Mabel, tus reflexiones finales. No es culpa de los periodistas, no es culpa de los periodistas, yo siempre digo lo mismo, no es culpa de los periodistas, también es parte de las políticas de mercado, porque los periodistas son trabajadores y trabajadoras que tienen que responder a líneas editoriales a veces, y los medios de comunicación funcionan en esta lógica. Así que claro, se agradece, pero yo sé que hay muchos periodistas, entre los cuales te incluyo, conozco muchos periodistas que hacen un trabajo serio e importante y buscan la fórmula para poder salvaguardar el tema de las comunicaciones. Así que es parte del sistema, así como no es culpa de los trabajadores y las trabajadoras. Ahora, respecto al tema de Mañalich, yo sinceramente... Hace rato, y no solo con este gobierno, quiero decirlo, los ministros son tapones, saltan, los tapones de la luz. Saltan cuando ya no como de la resistencia para que no le llegue el cuetazo al presidente, ¿no? Las definiciones las toman los gabinetes, las decisiones las toman ideológicamente. El programa de Sebastián Piñera ya tiene casi está completo, el programa con que es para profundizar su modelo, más allá de la pandemia y de el estallido, ¿verdad? O la rebeldía de este pueblo frente al modelo. A mí me parece bien que Mañalich se vaya, pero fíjate que el colegio de profesores, los trabajadores de la salud, desde el día en que lo nombraron, se vienen pidiendo que salga. Porque él ya tiene una historia anterior, él ya traía una historia anterior, o sea, todos sabíamos quién era Mañalich y todos sabíamos iban a ser sus lógicas. Es como lo que nos pasa a nosotros en el Ministerio de Educación. Salió Cubillo, ¿verdad? Pero la mano no ha cambiado al interior del Ministerio de Educación, porque no ha cambiado la mano de este gobierno, porque no han cambiado la lógica que subyacen ideológicamente detrás. Si nosotros seguimos pensando, y ahí es donde yo quiero hacer la diferencia siempre, si nosotros seguimos pensando que los proyectos país tienen que ver solamente con el personaje que gobierna y no con las posiciones ideológicas que hay detrás de los conglomerados que allí gobiernan, vamos a seguir cayendo en esto de que sale este y nos alegramos, sale el otro, o criticamos al personaje. Son proyectos ideológicos. Y hoy día, después del estallido y con la pandemia, viene a quedar demostrado algo que nosotros veníamos señalando. Cuando digo nosotros me refiero a las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, y los estudiantes, las organizaciones sociales, veníamos señalando hace muchos años. O sea, el estallido fue como la explosión, ¿verdad? Pero veníamos desde los temas de educación. Los cabros instalaron el tema del lucro. Después de los pingüinos que hubo, acuerdo nacional, no se acabó el lucro. Después del proceso con los jóvenes en secundario, a propósito cambió la LOCE, pero no cambió la estructura del sistema educativo. Con el tema, tú mencionabas muy bien ya en el tema, nosotros los trabajadores estamos condenando a las AFP desde hace más de 20 años organizadamente. Y lo único que hemos tenido han sido bonos, reformitas. El sistema de AFP es un sistema que sustenta el modelo. Nunca fue hecho ni pensado para pagar pensiones, fue hecho para sostener el modelo neoliberal. ¿Y qué le hemos hecho? Reforma, pero que el sistema se mantenga.
que el sistema se mantenga. Entonces, tratar de humanizar a un monstruo inhumano como es el neoliberalismo es imposible. Entonces, la contradicción con Mañalich, con París, la salud en Chile y el manejo de la crisis va a seguir siendo el mismo, con cualquier otro matiz, porque el problema de fondo es ideológico. ¿Quién paga la cuenta y quiénes son los muertos? Ayer mostraban las clínicas privadas, cómo están funcionando y a qué capacidad. En Chile existen 3 sistemas de salud, el público, el privado y el de los militares. El público es el que está colapsado. Ese es el que está colapsado. Allí es donde nos vamos a morir. ¿Quién? La clase trabajadora. Entonces, y eso va a seguir ocurriendo. Va a seguir ocurriendo con Parisi también, hasta que nosotros no entendamos que la contradicción de fondo es profundamente ideológica. Y con eso no quiero decir que haya que salir a hacer proselitismo, porque también los acuerdos nacionales de las élites no funcionan, porque son siempre en función de mantener esta lógica, de mantener este modelo. O sea, lo que tiene que ocurrir es un gran acuerdo movilizador, unitario, organizado de los sectores sociales, populares, de la clase, del pueblo trabajador chileno. De lo contrario, no vamos a salir de esto. El Parlamento ya le aprobó el 80% del programa de gobierno a Sebastián Piñera, que favorece la profundización del modelo neoliberal en materia económica, laboral, previsional y también, y por sobre todo, de seguridad nacional. Tienen el 77% de todas las leyes, que ellos le llaman de seguridad pública, aprobadas. Invirtieron en la ANI, cambiaron al director de la ANI, lo cambiaron por un militar, por un hombre con una mirada distinta. ¿Para qué? ¿Para qué se están preparando? Para salir a reprimir a este pueblo. Entonces, ¿quién tiene que hacerle frente a eso? Los sectores organizados del mundo social. Los trabajadores somos el 11% de los trabajadores, estamos sindicalizados. ¿Dónde se organiza el resto de la fuerza laboral chilena? En los territorios. Por tanto, sí tenemos que avanzar en esa lógica. Y allí por eso decía lo de los periodistas, porque yo creo que hoy día juegan un rol fundamental y han jugado un rol fundamental durante este periodo, a pesar de todas las trabas que le han puesto los medios oficiales de comunicación. Han jugado un tremendo rol porque han ayudado a esto, a que podamos abrir debate a través de canales informales incluso, y de que el propio pueblo trabajador chileno puede informarse más allá de lo que oficialmente se está diciendo. Y eso ha sido un tremendo aporte, lo fue también en dictadura, quiero decirlo, un tremendo aporte para el desarrollo de las organizaciones sociales. Yo creo en la unidad, no voy a decir de los anticapitalistas, porque ya eso sería como mucho, ¿verdad? Pero por lo menos de los antineoliberales. Bien, tremendos desafíos también. Ahí está la calle, también la ciudadanía, la población organizada, las movilizaciones siguen, hay un tema de una nueva constitución. Solamente decir una cosa a propósito de esto, porque van a seguir insistiendo en el famoso acuerdo nacional. Yo quiero referirme un poquito a eso y señalar claramente que a mí me parece bien que se tomen acuerdos. Siempre es bueno ponerse de acuerdo. Pero yo le tengo mucho miedo a los acuerdos de la élite porque son instrumentales y no son transformadores. Solamente quería hacer esa reflexión porque yo creo que es tiempo de transformar Chile. Janet, tus comentarios y palabras finales para cerrar este puerto rebelde. Mira, yo creo que sin duda este cambio de gabinete es una derrota para el presidente Piñera. Mañalich era un hombre muy cercano a él, que lo trató de sostener hasta el final, que le ha hecho mucho daño a la salud de nuestro país, que nos deja en una situación sumamente compleja. Yo escuchaba las palabras de Flavio respecto de lo que se avecina en las próximas semanas y en realidad es para quedar súper nervioso y angustiado, digamos, porque uno evidentemente no quiere que esto llegue a más personas y
proteger de una u otra manera a todos los que se puedan. Entonces, sin duda, lo primero que quiero señalar es que creo que es una derrota del presidente Piñera. En segundo lugar, creo que es una derrota que se da en un contexto, y presumo que como una condición para precisamente llegar a un acuerdo. Creo que es una de las cosas que se habían ido poniendo por quienes están sentados en la mesa con el gobierno, negociando no sé qué muy bien, como parte de un acuerdo. La salida de Mañalich, creo que... Pero si bien creo que pueden haber intentos de hacer acuerdos como que bajen la cortina a la posibilidad de una nueva revuelta social, o que intenten que no haya plebiscito, incluso idea que ya han tratado de instalar algunos, creo que todas esas maniobras son imposibles. La crisis de representatividad que hoy día tienen quienes han ejercido y quienes hemos ejercido en formas tradicionales la política es demasiado profunda. Hay un deber importante en reinventarnos también. Los que están dentro del establishment y los que no lo estamos también. Todos tenemos ahí un desafío y yo creo que no hay que desconocerlo. En tercer lugar, y solo para terminar, creo que el cambio de gabinete claramente es insuficiente. Creo que habría sido más útil un cambio de gabinete que mostrara una vocación que le permitiera al gobierno iniciar no sé si segundo, tercer, cuarto, quinto tiempo, porque ya no me acuerdo cuántos cambios de gabinete lleva, un poquito más fortalecido para enfrentar esta crisis. Es importante que se puedan tomar medidas que la gente pueda compartir, pueda tomar, tenga las condiciones objetivas para poder tomarlas, como las cuarentenas, pero también es importante aumentar en credibilidad, si no, nos sigue quedando solamente la consigna de que solo uno puede cuidarse, porque no hay nadie más cuidándote. Y eso en una pandemia es sumamente complejo. Escuchaba el otro día que en los tiempos del cólera las instrucciones eran súper claras, ¿no? ¿Se acuerdan cuando en los 90 al principio de los 90 vivimos la epidemia del cólera y la salmonela también? Y yo creo que yo por lo menos me quedé con algunas lecciones como de esa época hasta ahora, digamos. La del huevo crudo, la de lavarse bien las manos, evidentemente, y varias cosas más. Hoy día hemos tenido una seguidilla de confusiones que no sé a quién le pueden convenir, a nadie. Entonces yo habría ido también entonces en un cambio más profundo, y me refiero precisamente a apuntar al Ministerio de Ciencia. Nueva institucionalidad pública que lamentablemente creo que parte muy mal, muy debilitada. Por ahí, Danilo. Gracias, Janet. Sí, tremendo desafío. Vienen semanas muy complejas. Nosotros entramos en una cuarentena total el día Valparaíso, Viña del Mar, el día viernes. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Lo hablamos, las cuarentenas tienen que estar de la mano con protección social, con posibilidades reales. En Valparaíso, el tema la precarización del trabajo es muy evidente. Mabel lo decía, mucha gente trabaja y vive el día a día. Entonces, es importante también que todas estas medidas sanitarias estén de la mano de políticas públicas, pero eso, obviamente, en estados como los nuestros, neoliberales, es muy difícil, es muy complejo. Por eso es lo importante que después de esta crisis sanitaria podamos seguir levantando esta demanda de esta nueva constitución y poder construir un estado que garantice los derechos de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. Eso, para ir cerrando... Preocuparse de la salud mental, Danilo. Sí, tremendo tema, tremendo tema. La salud de la gente en términos emocionales y mentales es un temazo. Sí, tremendo tema, sí. No, en la salud mental, y también el otro día con la Federación de Colegios Profesionales lo discutíamos también, los fonoaudiólogos, los kinesiólogos tienen mucha pega para adelante, porque esto después va a venir, vienen las consecuencias también de las personas que estuvieron tanto tiempo hospitalizadas, con oxígeno. Entonces tenemos que cuidarnos mucho de ello. De las licencias médicas y del drama que hay con el tema de las licencias médicas. Sí, ahora se está colocando en tela de juicio la cantidad de días por las licencias relacionadas con el COVID. O sea, tenemos un montón de temas para seguir conversando y discutiendo, pero queremos agradecerle desde Valparaíso, desde este puerto querido, Flavio Salazar, vicerrector de investigación de la Universidad de Chile, Mabel Zúñiga, presidenta de la ANEF regional, y Janet Jara, ex subsecretaria de Previsión Social. Un abrazo a cada uno de ustedes. Y agradecemos por habernos acompañado en este programa, en este Puerto Rebelde, ideas y reflexiones en tiempos de crisis. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Chao.